el primer episodio que quiero analizar es la entrevista que ha hecho Víctor de Wall Street Wolverine a Javier Rumbo y Pedro Muñoz. Así de primeras, ni idea. No tengo ni idea. Javier y Pedro. Javier y Pedro pueden ser humoristas, pero conociendo a... De hecho, os voy a decir una cosa. Víctor está muy politizado, ¿eh? Muy politizado. O sea, ¿A qué te refieres? porque he entrado hoy en Instagram y he visto que ha compartido, ha colaborado con un vídeo de Vox. Y he entrado en los colaborados y es Vox no sé qué, Vox no sé cuánto, Santiago Abascal, Víctor, Wall Street Wolverine. Y es como, hostia, está muy decantado, está muy politizado. Y no me mola mucho que eso, ¿sabes? Ya, Pero bueno, te dejo, continúa. nada. ¿Ves, Luffy? ¿Luffy me deja también hablar? Está inquieto. No me equivoco. Pongo ahí. Ay, es que hay un bicho. ¿No? Hay una... Pero no lo maté. Es una tijera de esas que pincha. Ah, es una hormiga. No era una hormiga. De verdad, ¿eh? No era una hormiga. ¿Cómo le gusta matar a los bichos? Bueno, ¿vamos a cortar esto o no? Joder. Pues no. Está bien. Pues no lo cortamos, que esa es una buena explicación de Víctor. Va, pues no, pues seguimos. Vamos a volver a intentar empezar. Como decía, Wall Street Wolverine ha entrevistado a Javier Rumbo y Pedro Muñoz, que son los cofundadores de JP Financial. Luego explicaré qué es esa empresa. JP Financial. Pero básicamente... Claro, Javier y Pedro, JP. Claro. Estoy justo. Bueno, pues básicamente son dos ex banqueros que ya no tienen nada que ver con la banca y han venido a destriparla literalmente. O sea, sin tapujos. Lo que funcionaba bien, lo que funcionaba mal, lo que era mentira, dónde trabajaban, quién estaba, lo que hacían, todo. Eso me Todo. gustan. Los que han trabajado en un sitio y luego se cagan dentro. Efectivamente. Y encima dicen dónde estaban trabajando, cuánto y en quién se cagan concretamente. Guay, eso está guay. Está muy guay, sí. Bueno, pues básicamente han hablado sobre un montón de temas, ¿vale? Sobre cómo era la banca antes de los 2000, porque estas personas ya tienen una cierta edad, han estado más de 20 años trabajando en banca. Entonces, ¿cómo era la banca antes de los 2000? El cambio que hubo en los 2000, la crisis de 2008, los productos de la banca, y luego ya pasan a hablar un poco sobre sus inversiones, sobre su empresa en concreto, ¿no? Y también hacer un poco análisis sociológico de los conocimientos financieros de la gente, de los conocimientos financieros de los jóvenes, ¿vale? Y bueno, y al final pues sí que hacen un poco más la definición como tal de qué es JP Financial. Como decía, básicamente, bueno, al principio del episodio hablan sobre cómo era trabajar en la banca antes del 2000. Cuando las oficinas eran el centro de todo. Todos los bancos tenían cientos y cientos de oficinas. Dicen que era maravilloso trabajar en la banca. Dicen que era brutal. Que se comían el mercado. Tenían que salir a la calle, tocar los timbres. O sea, los gestores de empresa tenían que ir a buscar empresas. Porque eran las empresas y la gente la que tenía el dinero. Y el banco era el que tenía que buscarlos. Claro. Esto en el 2008 se dio la vuelta por completo. Claro. Y eran las empresas las que venían buscando dinero a los bancos, y los bancos que no tenían un duro tampoco, pues tuvieron que inventárselas y además ser muy específicos con el tipo de perfil que aceptaban en su banco, ¿no? De cliente. Mencionan eso, que... Eso después de la crisis. Antes de la crisis, Claro, ¿no? a cualquier mindundi le daba... Efectivamente, que precisamente pues esa fue una de las causas de la crisis de 2008. Dicen que, claro, en el año 2000 tenían todos un miedo, aparte de que todo el mundo decía que era el fin del mundo y que iba a ser el apocalipsis, que se iba a apagar todo y que iba a acabar el mundo en el año 2000. A nivel financiero, en las oficinas estaban todos como súper inquietos porque decían, ¿y los ordenadores van a saber pasar del año 1999 al año 2000? Se creían como que se iba a caer todos los sistemas operativos y que se iba que los ordenadores no lo iban a saber soportar. Me ha parecido curioso también. Luego empiezan a hablar de, pues eso, de la digitalización y del cambio cultural. Después de la crisis antes de la crisis de 2008, hablaban sobre los créditos preconcedidos. O sea, ellos salían a la calle ya con un crédito preconcedido, ¿sabes? O sea, directamente ya te decían, vale, es que esto es para ti, solo tienes que aceptármelo como cliente. Y y el banco era como el amable, ¿no? El banquero amable de la familia de toda la vida. Y después de 2008 pasaron a ser el banquero que no te quiere dar un duro, que no piensas en ti, y todo se volvió como súper duro y súper frío, ¿no?
Hablan del fondo de garantía de depósitos de 100.000 euros, que, no, o sea, aquí pone 10, pero realmente son 100, no sé por qué he apuntado 10, pero son 100.000 euros, que en realidad, si tú lo analizas, no hay suficiente dinero como para que todo el mundo nos garantice 100.000 euros de nuestro dinero, si todo el mundo decide sacarlo. Pero quién, madre mía, Claro, ¿quién se lo cree? nadie Pues, lo ve. pues todo el mundo se lo cree, por lo visto. Por lo visto, según comentan ellos, sí. Luego, pues comentan anécdotas como, por ejemplo, un hombre que iba todos los días al banco, cuando un pensionista, cada día que cobraba la pensión, iba al banco, sacaba el dinero, lo contaba, tengo mis 800 euros, y luego lo volvía a ingresar, como para, Asegurarse. sí, cerciorarse de que efectivamente tenía 800 euros en su cuenta del banco en esa oficina en concreto. Y bueno, es un poco así más anécdota. Luego hablan de los productos financieros y de la presión que tenían desde arriba todos los comerciales y los gestores, ¿no? De las preferentes y los bonos, explican qué eran las preferentes, explican cómo tuvieron que venderle la moto a todo el mundo, ¿no? O sea, cada mañana se levantaban y lo primero que era, ¿cuántos productos vas a vender hoy? ¿Sabes? No era a cuánta gente vas a ayudar, no, ¿cuánto vas a vender? Sigue pasando eso. Sí, sigue pasando. Pero, vinculado con el siguiente tema, ¿qué pasa? ¿Cómo se financian hoy en día los bancos? Se financian vendiendo productos, seguros, Sí. alarmas, televisiones, tablets. Y básicamente, Volantes. claro, ¿qué pasa? Que lo que comentan ellos es que al final, hoy en día, la oficina más importante de España se ha convertido en un MediaMarkt. O sea, Tienes teles. el banco más... No lo mencionan, pero dicen que el banco más importante de España vende más televisiones que MediaMarkt. Sí. Sí, sí. Es fuerte. Pero es que es la realidad. Sí. Es la realidad, porque ¿qué pasa? Que a día de hoy hay muchísimas más alternativas. Y la gente pues ya no es tan fácil que nos lo cuelen vendiéndonos un producto del banco. Y para invertir la gente ya no acude al banco, como antes. Que precisamente por eso nace JP Financial, para asesorar en toda esa... Te diría, Claro, pero bueno, luego entraré. te diría que sí, no, porque es que aún, por lo menos en España, está muy envejecida la población todavía. Claro, no, pero... Ya está invertida. Sí, pero todo lo que no sean gente muy mayor que ya lo haya tenido de toda la vida, todas las nuevas generaciones ya van como mucho más con pies de plomo. ¿Cuánta gente conoces tú de tu edad que tenga un fondo de pensiones? No, y cada vez conozco más de que tienen Revolut o Claro. cualquier opción que no son. Aprovecho para que si nos queréis patrocinar lo que sea, Revolut o quien sea, vamos, estáis ahí, que nos llama cuelga, tenéis nuestro contacto y ya está. Pero que sí, que yo a los jóvenes yo veo cada vez y veo más facilidades de tener un banco digital que un banco de toda la vida. Mm. Yo de momento no he dado ese salto, pero lo voy a tener que dar porque el día que me digan 40 euros tus narices. Claro. Voy a un banco digital y ya está. Porque al final es lo mismo, porque yo no voy al banco prácticamente para nada. A mí me quedan 3 años de tener la cuenta sin comisiones en el banco en el que estoy ahora. Yo no tengo comisión. 3 años. A mí me yo además justo me enviaron una notificación y me dijeron a partir de los 30 se empieza a comisionar, pero ahora mismo estás en cuenta joven. Yo todavía no lo he visto. El día que lo Acabo de vea, decir la edad que tengo. Sin decirla. yo el día que lo vea, voy a hablar con ellos y si eso es así, yo pues me voy. ¿Para quién sale? No pasa nada, yo me voy, tú con tus normas y ya está. Claro. Pues sí, bueno, también mencionan que antiguamente, yo no sé si tú también tienes esta percepción, pero antiguamente era como que ibas a la oficina del banco y eran casi como amigos, ¿no? O sea, tú conocías a tu gestor del banco, tenías buena relación con la persona que estaba encargada de tu cuenta en el banco, y dicen que a día de hoy no tienes al mismo gestor más de 2 años seguidos. A ver, no tengo yo la visión de antes porque yo no iba al banco, era más chaval y no. Sí, no, claro, pero lo típico de que tus padres iban siempre con la misma persona, que tenías incluso hasta, o sea, llamadas personales y todo. Es que yo eso ahora lo tengo Ya, con el director. Entonces, claro, pero bueno, pero porque te sacaste la hipoteca claro, y con ese banco pues has tratado directamente con el director, pero con el director, no con un gestor del banco, no con un asesor de allí del banco. A estos asesores, cada 2 años, les cambian todos los clientes. ¿Por qué? Tiene una explicación muy fácil. Porque si tú te vas, no te llevas a tus clientes contigo, porque no has tenido tiempo de afianzar esa relación, eso ¿sabes? es una buena jugada. En cuanto ven que tal, te lo cambian. Te cambian de cliente.
O sea, estoy interiorizando un poco más en todo este tema de la banca, ¿vale? Porque luego básicamente es publicidad de lo que son ellos, de su empresa. Pero a mí la chicha que me ha gustado es el principio del podcast, donde critican de todo y analizan todo. El BIF. Exacto. Hablan de los neobancos y de la banca tradicional, de las diferencias, ¿no? Los pros y los contras. ¿Ves? Claro, hablan de, por ejemplo, abrirse una cuenta en Revolut, ¿no? Que lo tienes todo en una aplicación, no tienes una sucursal, llamas y te atienden, porque es que realmente llamas y te atienden, ¿sabes? No hablas, no, o sea, según ellos explican, tú llamas y a lo mejor te atiende un bot, pero te deriva una persona, que al final es lo mismo que hablar con Vodafone, Sí, y hablo ¿sabes? cuando quiero también. Claro, y cuando quieres llamas y una persona te atiende. Y claro, y dicen que, según lo ven ellos, la banca, para que realmente funcionara y no decayera esa imagen que tenemos, deberían como especializarse en un producto en concreto. Si estás especializado en hipotecas, que seas un banco que solo da hipotecas, ¿sabes? Y no empezar a diversificar y a meterse en productos extraños que no van contigo, ¿sabes? No te metas en el betaverso si das hipotecas. Porque a la gente al final, uno, nos lías, dos, nos metes productos que ni siquiera tú sabes lo que me estás vendiendo, que eso es algo que también es heavy. Ya, pero te digo que por experiencia personal de gente cercana a mí, yo he escuchado, pues para tener seguro allí, pues lo tengo todo aquí y ya está, seguro de vida. Pero eso es porque no nos queremos complicar la vida. Claro, bueno, pues, Porque queremos tenerlo todo en un mismo sitio y así ya no más calentarnos la cabeza y no tener que estar, porque es incómodo cada X meses estar pendiente y mirar el banco y no nos gusta mirar la cuenta del banco todos los días y deberíamos hacerlo todos los días. pues lo han ido todo el día. Claro, o sea, hablo en general. Claro, A las personas sí, sí. no nos gusta. No nos gusta estar pendientes de si nos están cobrando más o menos. Como que confías y prefieres tenerlo todo en una única cuenta y punto, ¿sabes? Y esto va justo, es que estamos sin querer ligando todos los temas. Luego hablan de la falta de educación financiera, los errores más comunes que comete la gente y demás. Dicen que claro, no sabemos conceptos básicos como cómo es el IRPF, cómo hacer la declaración de la renta. Tú te puedes hacer tu propia declaración de la renta y tú puedes aportar tus propias facturas y hacerte todas las deducciones que tengas que hacerte. ¿Cómo puedes pagar un impuesto? ¿No? Todo este tipo de cosas tú los puedes hacer. Lo que pasa es que no nos las enseñas, porque no nos interesa, obviamente. Y ahí cuentan un caso. Me interesa porque con los errores ganan dinero. Hombre, claro. Y porque como no sabes hacerlo, pues no te deduces tanto y pagas más. Claro. Básicamente. Y hay también un trabajo que es una persona que te puede hacer. Claro, tienes ahí un gestor que te lo hace y te cobra 50, 60, 80 euros por hacerte clic, meter tu DNI. Y... 3 motivos, ya os hemos dado 3 motivos por el cual no les sale rentable explicarlo. Y además, ahora sí, os de pronto, sin parar de analizar. Bueno, pues este caso en concreto de las deducciones y demás es lo que le pasó a uno de ellos, no sé exactamente cuál de los dos es, porque lo escuché en el coche y no estaba viéndolo, pero bueno. Es una persona, uno de ellos viajaba muchísimo por trabajo porque su trabajo básicamente era reunirse con todos los clientes del banco, ¿no? En esa época ganó muchísimo dinero, pero viajaba muchísimo. ¿Y qué pasa? Que luego cuando se hizo la declaración de la renta, le salía a pagar un montón y él se metió sus facturas, sus viajes, sus hoteles y demás, y Hacienda no le permitió ninguna factura. Y cuando fue a reclamar, la mujer le dice, es que tú me tienes que demostrar que estás trabajando de esto. Y tú me tienes que demostrar que estos viajes, estos hoteles son realmente por trabajo. Y tú me tienes que demostrar que realmente te has reunido con esa persona. ¿Cómo sé yo que te has reunido? Y dice el hombre, pero a ver, ¿cómo lo eliges? Te lo demuestro. Y dice, pues hombre, con una hoja de estas de firmas. Y dice, pero esto, o sea, te estás riendo de mí. Te estás riendo de mí. Y dice, ¿y los tickets de las cafeterías tampoco me los puedes coger? Y dice, no, es que tiene que ser factura. Y dice, pero ¿cómo le voy a pedir yo una factura al café Bar Manolo de 1,90 € por un café solo? Surrealista. Dice que esto lo cuentas fuera de España y la gente no se lo cree. Que tú, o sea, si eres mecánico y para trabajar necesitas un mono de trabajo, te lo puedes deducir. Pero si eres economista y para trabajar necesitas un traje, no te lo puedes deducir. ¿Sabes? O sea, incongruencias como esa. Que de primeros lo piensas y dices, a ver, pues mira pues qué listo, se mete los trajes y ya está. Pero es que cojones, que eso es una herramienta de trabajo. Lo aceptan el mono porque se deducirán 50 céntimos. Claro, pero un traje de estos de 500 pavos, pues pica un poco más. Pues sí. Luego hablan también sobre la gente joven, ¿no? Esta que quiere hacerse millonaria ya. Tengo 20.000 euros, los meto en Bitcoin y pego el pelotazo de mi vida.
Y dicen que la vida real no funciona así, que si quieres probar la suerte, vete al casino, lo metes al rojo o al negro y ganas o pierdes, y punto. Y ahí ya también habla un poco sobre la mentalidad de rico y la mentalidad de pobre. Ahí también hace un poco la reflexión Víctor, ¿no? Que cuanto más dinero tienes, más conservador eres, y cuanto menos dinero tienes, más te da igual perderlo. ¿Sabes? Como, para lo poco que tengo, si lo pierdo, pues bueno, lo vuelvo a ganar, y si tenía 1.000, pierdo, pero luego vuelvo a recuperar los 1.000. Pero cuando tienes 7 millones, perder 7 millones te jode vivo. El que no tiene dinero es de izquierdas. El que tiene dinero es... Nosotros no tenemos dinero y no somos de izquierdas. Tampoco de derechas. No, no tenemos el Pero- dinero, pero sí que tenemos la mentalidad. Claro, Pero si hablamos de dinero, el que no tiene dinero es de izquierdas. claro. Luego, una cosa como muy útil, Más ¿vale? que nada porque viven de pagas. Todo. Paguita aquí. Él lo tiene que decir si no explota. Bueno, un tema como muy útil que me ha parecido, por lo que realmente se le saca valor a este podcast. Le dice, dame una métrica sencilla para comprarte un coche. ¿Qué coche te puedes permitir? Y dice que nunca deberías superar el 20% de tus ingresos mensuales. Si el banco te... O sea, si hacen una comparación con las hipotecas, ¿no? Pero hablan de una financiación de un coche. Claro, de una letra. De una letra. Vale. Claro, de una letra mensual. Porque si hablamos de 1.500 euros, el 20% serían 300. Claro, 300 euros un coche. Tiene que estar muy reventado, para que me cueste 300 euros un coche. Claro, claro. Entonces, Habla de una letra. claro, obviamente habla de, porque hace la comparación con las letras de las hipotecas, ¿no? Tú cuando tienes tu letra de hipoteca, básicamente el banco te exige que no supere el 30, 32, 33% de tus ingresos mensuales. Entonces, dice que como maximísimo tendría que ser el 20% de tus ingresos, esa letra, para que en total no superes el 50%, solo con la hipoteca y el coche, que ya me parece una barbaridad, ¿sabes? Pero en cuanto pasas ese umbral del 50%, lo que te queda para vivir es que es miseria. Yo de hipoteca el 15% de mi salario. Claro, es que eso está muy bien, pero es que tú piensas que si tú cobras 1.000 euros y 500 se te van en pagarte el coche y la casa, que para empezar, con 1.000 euros no te van a dar una hipoteca, pero, o muy raro. Claro, es que estás hablando de cifras de 1.000, pero si por ejemplo coges 5.000 que ganes, Claro. 2.500 Claro, de ahí sobra. sí que hacen el detalle, o sea, hacen el matiz de decir, a ver, no estamos hablando de que si ganas 100.000 te gastes 50.000 al mes, obviamente. Obviamente, estamos hablando de los sueldos como promedio, ¿no? Cuando ya empiezas a subir el umbral, la cifra se tiene que quedar en sueldo promedio y el resto para invertir, básicamente. Y luego ya sí que a modo de cierre hablan de qué es JP Financial, que básicamente sirve para esas personas que quieren invertir, pero no se fían de los bancos, entonces no quieren invertir en los productos de los bancos, pero sí que no quieren tener su dinero parado. Entonces ellos encuentran como buenas oportunidades de inversión, porque pues ya al final llevan muchos años, conocen a mucha gente y tienen oportunidades para invertir, pero además invierten en cosas como súper raras, ¿sabes? Rollo, una playa en El Salvador, en la Fórmula 1, Un tema concreto como una playa. sí, invierten en playas, invierten en, ¿cómo se dice? ¿Cómo monetizas una playa? No lo sé. No lo sé. Yo creo que es que al final, o sea, como que compran la propiedad o algo de eso. Y O es sea, privada y paga a la gente por entrar a la playa. invierten en playas en la costa de El Salvador. Y luego invierten A ver si invierten en la de Oropesa. escúchame, en los ¿cómo se dice? La casquería. En la casquería, en los órganos de los animales, Sí. ¿sabes? Que hay todo un negocio, Sí. pues invierten en eso, tío. Mataderos, los mataderos. Claro. Pues invierten en ese tipo de cosas. Y ellos al final tienen como una filosofía muy clara. Es como alguien te pregunta, ¿tú inviertes? Digo, sí. ¿En qué? No, yo JP Finance, JP en casquerías de animales. ¿Cómo? ¿Cuánta rentabilidad? Me da un 15% de rentabilidad mensual y digo, ¿cómo? O sea, ¿eso que tiro yo a la basura? Sí, heavy, heavy. Pues bueno, básicamente ellos lo que hacen es que primero ellos invierten su dinero, ellos dos. Lo invierten, prueban el producto y cuando ven que funciona durante a lo mejor unos meses o un año y ven que funciona y ven las medidas de rentabilidad, entonces lo abren a sus clientes, ¿vale? Básicamente es eso. Ellos nunca te van a recomendar algo que ellos no hayan hecho antes. No te atan a nada. O sea, tú no estás obligado a quedarte con ellos, no tienes permanencia si no tienen a nada. Y sobre todo,
te obligan, antes de invertir, a revisar tu fiscalidad, ¿sabes? No aceptan a cualquiera. Aparte de que tienes un ticket mínimo, te revisan y te analizan tu perfil y tu... El ticket es muy alto, ¿no sabes? No me acuerdo, Vale. no me acuerdo, pero sí. O sea, a lo mejor son 15.000 euros Bueno. de inversión mínima. No es algo... No es muy alto. No es una barbaridad, pero... Para mí, no sé por qué. No es una barbaridad, pero no es algo para la gente de a pie. Pero bueno, no quiero tampoco profundizar mucho más. He profundizado bastante, No, pero pero ha estado bien. esto es lo que le llamamos más calidad y menos cantidad. Exacto. Pero bueno, va. Disfrutarlos más y ya está. He dicho un 1% de todo lo que dicen, es una entrevista también súper larga, pero ya os digo, o sea, si os mola el tema de la banca y os pica la curiosidad de cómo era la banca anteriormente y todos los entresijos, El Big. vale mucho la pena. Y luego, bueno, también ellos profundizan un poco más en lo que es su producto de inversión. Si nos estás escuchando y tienes más de 15.000 euros para invertir, bienvenido eres en nuestro podcast. Somos José y Andrea, puedes invertir en nosotros, pero también puedes invertir con JP Financial. Bueno, si tienes 20, 5 en nosotros y 15 en No ellos. estaría nada mal tener un estudio con aire acondicionado, sería un puntazo. Pues estoy bien. Ahora, verás luego en febrero. Bueno, pues básicamente es eso, pasamos al siguiente episodio.